Significado y origen del nombre de Roma. En primer lugar, es una variante de román. Asimismo, el gentilicio de Roma fue un apodo equivalente a civilizado, y luego se fue convirtiendo en un nombre que comprendía el origen de quien lo llevaba. Ahora veamos una historia más interesante. Roma proviene de Rómulo y Remo, los cuales eran dos gemelos que fueron realmente importantes para la ciudad y que son conocidos como los fundadores de la misma. De esa manera, la historia cuenta que Rómulo fue el primer rey de la ciudad y que su hermano Remo lo desafió para que éste no se convirtiera en rey, y finalmente Rómulo lo terminó asesinando por su molestia. Después de esto, Rómulo se convirtió en rey y dio santa sepultura a su hermano muy arrepentido. Posteriormente le dio el nombre de la ciudad en la que iba a empezar a gobernar convirtiéndose en rey. Ahora conozcamos sobre su población. Si lo vemos desde un punto de vista demográfico, el imperio fue un estado premoderno, lo que contaba con una alta tasa de mortalidad infantil, baja edad de contraer matrimonio y una alta natalidad dentro del mismo. Por ello, al menos la mitad de los individuos morían con menos de 5 años y las mujeres tenían un promedio de 6 a 9 hijos. En este sentido, cerca de la mitad de los habitantes de Roma vivían en territorios europeos, pero las provincias más pobladas eran Asia, Siria, Chipre y Cirenaica. Por otro lado tenemos la sociedad, la que durante esta época fue una monarquía, una república oligárquica y posteriormente un imperio autocrático. De esa manera, esta se dividía en 4. En primer lugar tenemos a los patricios, los cuales eran familias ricas que poseían tierras y podían ocupar cargos políticos importantes, ya que se decía que eran descendientes de los fundadores de Roma. En segundo lugar tenemos los plebeyos, los cuales eran campesinos, pequeños propietarios, pequeños artesanos o comerciantes. Estos eran libres y tenían derechos, pero no tantos como los patricios, puesto que no podían gobernar y deberían pagar impuestos a la clase más alta. Estos también en algún momento protestaron muchas veces porque querían parecerse a los patricios. Por eso en el siglo V a.C. consiguieron el tribuno de la plebe, un representante que defendía sus intereses. En tercer lugar tenemos a los esclavos, los cuales se trataba de prisioneros de guerra o hijos de otros esclavos que no tenían libertad ni derechos. Eran propiedad de sus dueños, por lo que podían comprarse y venderse como objetos. Y por último tenemos a los libertos, los que con el tiempo pudieron llegar a comprar su propia libertad y convertirse en libertos. En cuanto a la situación geográfica de Roma, tenemos la antigua, que va desde el siglo VIII a.C., donde varios pueblos de la Italia central se expandieron a más de la península itálica. Y luego, desde el siglo I hasta el siglo V, estos dominaron el mundo mediterráneo y la Europa occidental. Ahora bien, en lo que es la actual Roma, se encuentra en el continente europeo, en lo que se llama la península itálica. Esta limita al norte con la cordillera de los Alpes, al este con el mar Adriático y el Mediterráneo, y al oeste con el mar Tirreno. La arquitectura romana tiene una influencia muy grande por la parte griega, aunque estos decidieron hacer sus propias innovaciones. Utilizaron materiales que hoy en día se mantienen, como el hormigón romano, edificios bien diseñados y fuertes, con tecnologías tales como la bóveda y la arcada. Los lugares públicos eran muy comunes para esta época, especialmente en la parte de la higiene y la recreación. De hecho, una de las grandes invenciones fue la calefacción por el suelo, el agua caliente y fría entubada y los templos. Entre otros grandes aportes se encuentran las vías romanas, los acueductos, puentes, foros, teatros, estadios y por supuesto el Coliseo. De hecho, muchas de estas obras hoy en día se mantienen en pie. Para entender las costumbres romanas tenemos que saber cómo era su sociedad, un día a día de los romanos. En la parte de alimentación solían hacer desayuno, almuerzo y cena, aunque dependía del estatus económico, pues las personas que podían hacer las 3 comidas a veces por simple flojera se saltaban el almuerzo, mientras que para la clase pobre el almuerzo era la única comida que hacía y solía constar de pan y vino. Eran personas divididas en cuanto a la parte sexual. Algunos creían que solamente la familia era lo aprobado y otros aceptaban la homosexualidad.
Por su parte, en la parte de la medicina no creían en los médicos, pues esto era asociado a los griegos, aunque sí utilizaban la medicina. En cuanto a la recreación, les gustaba hacerlo a través de circos, teatros, anfiteatros, lucha de gladiadores y las termas. La sociedad estaba dividida por estatus, hombres libres, esclavos y familias. Además, existían los plebeyos, la realeza y los ordos. La familia era constituida por cualquiera que dependiera de la cabeza de ésta, incluyendo los esclavos. Esta era la base de la sociedad y siempre la cabeza era un hombre, nunca una dama. Por su parte, los matrimonios eran muy extraños que fueran consensuados, ya que era una decisión de los padres. Además, aceptaban los divorcios, pero solo el hombre podía tomar la decisión y simplemente le daba las cosas a la mujer y le decía, te puedes ir de la casa. Le gustaba mucho asistir a los balnearios, coleccionar pelucas, las carreras de caballo y les encantaba la moda. De hecho, era una sociedad que siempre buscaba estar en tendencia. La religión se dividían en dos, el culto público y el culto privado. El culto público era donde honraban a los dioses a cambio de protección. Eran prácticamente los mismos dioses griegos, pero con nombres diferentes. En cuanto a la religión, se dividían en dos, el culto público y el culto privado. El culto público era donde honraban a los dioses a cambio de protección. Eran prácticamente los mismos dioses griegos, pero con nombres diferentes. Luego estaba la parte de venerar a los muertos, donde llevó a deidificar a los reyes y emperadores. Las fiestas religiosas eran un evento sin igual. Entre las más importantes estaban las Saturnales, las Lupercales, las Equirias y los Juegos Seculares. En cuanto al culto privado, era hacia los lares de la familia, pidiendo consejo a los ancestros para que estos supieran guiarlos hacia las decisiones más oportunas para el seno familiar. Practicaban rituales funerarios por incineración o sepelio, pero pocos hacían una ofrenda a Plutón, el dios de la muerte, que era conocido en Grecia como Hades, pues se consideraba una cultura griega, cosa que ellos rechazaban altamente. Los aspectos económicos se desarrollaban principalmente en la parte agropecuaria. Los agricultores eran el núcleo de la economía. Esto era casi exclusivamente parte de la alta sociedad o personas con mucho poder adquisitivo, ya que suponía un gran gasto transportar diariamente las cosechas a los mercados. Seguido de eso tenemos a los mineros, los cuales obtenían hierro, cobre, mármol y oro. Estos debían donar una pequeña parte a Roma para poder continuar con el negocio. También encontramos la artesanía, donde incluso las mujeres, quienes no tenían mucho poder en los aspectos económicos, podían ejercer como tejedoras. Los hombres, por su parte, tenían puestos como carpinteros o herreros. El comercio era otro aspecto vital, tanto así que se realizaron muchas mejoras en los puertos para transportar correctamente las cargas vía marítima. Otra de las fuentes de ingresos, que de hecho se dice que es lo que llevó al fin del Imperio Romano, eran los impuestos, que iban del 5 al 10% de los ingresos totales, aunque también existían ingresos indirectos. De uno de mis puntos más importantes, en mi opinión, la cual es la cultura romana. La cultura romana se desarrolló en la actual península itálica al sur del continente europeo, localizada en el mar Mediterráneo. Su ubicación y la formación de un gran ejército militar le permitió su expansión por toda la región, construyendo así una de las civilizaciones más determinantes de la historia universal. Y es que, ¿quién alguna vez no ha escuchado sobre la antigua Roma o sobre los dioses griegos? Destacándose por ser además una de las primeras en establecer las leyes por escrito. La cultura romana realizó grandes aportes al derecho vigente. Además, su lengua, el latín, se convirtió en la madre de muchos idiomas modernos, pero eso lo veremos un poco más adelante. Igualmente, entre sus manifestaciones quedaron majestuosos vestigios arquitectónicos, obras de arte y su importancia como centro cristiano del mundo. Los romanos eran politeístas, es decir, que creían en más de un solo dios. Su religión originaria fue el animismo, los cuales creían que los espíritus habitaban en cada una de las cosas. Durante el periodo monárquico, sus dioses más importantes fueron Júpiter, el más importante del panteón, Quirino, dios del gobierno, y Marte, dios de la guerra. Se los llamaban la Tríada Capitolina y se los veneraba en el Monte Capitolino, en la ciudad de Roma. A partir de la influencia griega, la religión romana incorporó a los dioses griegos, superponiéndolos algunos de ellos a sus divinidades anteriores.
Es a mi parecer uno de los puntos más importantes y más relevantes al momento de hablar sobre Roma, y es que el gobierno de la República se repartía en 3 órganos principales: las magistraturas, que era el poder ejecutivo, las asambleas populares, que era el poder legislativo y electivo, y el Senado, quien básicamente se encargaba de llevar el control de todos los órganos anteriores. Las magistraturas, su nombre procede del latín magister, que significa el que más. Tenían el poder ejecutivo bajo supervisión del Senado, y conforme Roma fue ampliando su territorio, fueron necesarias cada vez más magistraturas y más miembros en ellas. Para acceder era necesario cumplir al menos 10 años de servicio militar. No se podía aspirar a las magistraturas más importantes directamente, sino que ésta seguía obligatoriamente un orden jerárquico. Es decir, si yo deseaba ser magistrado, tenía que empezar desde el escalón más bajo de las magistraturas y luego ir ascendiendo conforme mi experiencia iba pasando el tiempo. Las magistraturas tenían unas características generales, las cuales velaban por el bienestar de los magistrados y su función con el Estado. Por ejemplo, eran anuales, no estaban remuneradas, los magistrados del mismo escalafón eran iguales entre sí y había al menos 2 para compartir el poder y evitar personalismos peligrosos. Por otra parte, tenemos el Senado, el cual era el Consejo Supremo que, entre otras funciones, asesoraba a los magistrados. Durante la República era un órgano de mucho poder y estaba compuesto inicialmente por 300 miembros, los cuales estaban divididos entre personas de origen patricio y otras personas de origen plebeyo. Para ser senador había que reunir varios requisitos que el censo examinaba concienzudamente y eran bastante estrictos con esto. Por ejemplo, era necesario ser una persona nacida en Roma y residir en Roma. Tendrías que haber sido libre de nacimiento, lo que implica que nunca pudiste haber sido un esclavo a lo largo de tu vida. Al comienzo era necesario cumplir al menos 46 años de edad, pero luego esta edad mínima fue rebajada a los 25. Además, debías poseer una fortuna personal equivalente al orden ecuestre, por lo que los plebeyos senadores siempre fueron personas muy adineradas, por lo que se estableció de esta manera para que quienes estuvieran aquí sabrían bien cómo manejar el dinero y no se dejaran llevar o influenciar por actos como corrupción. Pasemos a los últimos 2 puntos, en los cuales podemos mencionar los sitios emblemáticos de Roma, en los cuales están el Coliseo Romano, la Basílica de San Pedro, el Castillo de San Angelo y el Panteón de Roma. Sea que la Basílica de San Pedro del Vaticano no está como tal ubicada en Roma, porque el Vaticano, como muchos deben saber, es una ciudad independiente, pero aún así se encuentra ubicada en una parte de Roma, por lo que es imposible para mí no mencionarla en este punto. ¿Y por qué no hablamos ahora sobre el legado? Y es que sin duda uno de los legados más destacables que pudo surgir en Roma y se mantiene en la actualidad, si prestaron mucha atención a lo largo de esta exposición, les dije que hablar sobre esto más adelante, el cual es el idioma. Puesto que la lengua castellana nace a partir del latín, podemos decir que la lengua latín dio paso a que se creara nuestro idioma, con el cual nos estamos comunicando día a día y ahora mismo lo estoy haciendo con ustedes. De este también nace el portugués, el francés, el rumano y el italiano. De este punto también surgen los conocidos números romanos, el cual normalmente utilizamos para referirnos a siglos, y el alfabeto romano, que contiene 26 letras y aún se usan en la actualidad. Otro de los legados que aún podemos destacar es el derecho. Las leyes romanas formaron la base del desarrollo en las leyes de los estados modernos del mundo contemporáneo. En el derecho romano se distinguen los siguientes: el derecho político, que regula las relaciones entre el Estado y los ciudadanos; el derecho privado, que regula las relaciones entre los ciudadanos; el derecho internacional, que estableció las relaciones entre diferentes pueblos, que ahora mismo podemos adaptarlos a distintos países. Las culturas y la pintura romana, además, su principal característica tiene el realismo y han inspirado diversas escuelas y corrientes artísticas posteriores, como el Renacimiento. Muchas obras romanas aún existen hoy expuestas en el museo. Y es que ¿quién no ha visto alguna vez una de estas obras hechas en mármol que parecen ser unas fotografías pasadas a la realidad? Las ideas de las repúblicas y sus instituciones, como el Senado y las asambleas, constituidas por los romanos, formaron la base de la organización política de la mayoría de los estados en el mundo actual.
El calendario de 365 días, que esto es un dato muy interesante que me llama mucho la atención, que ya sabía anteriormente, pero estaba buscando una fuente que me lo confirmara, y es que el calendario de 365 días, con 12 meses que usamos hoy, fue inventado por el emperador romano Julio César. El nombre de los meses también son de origen latino, es decir, enero, febrero, marzo, abril, etc. Por lo que tenemos que darle un gran agradecimiento a la cultura romana en sí por permitir que nosotros en la actualidad tengamos un calendario que nos rige y un idioma con el que podamos comunicarnos, y sin olvidarnos obviamente de todos los derechos que ellos crearon y que dieron pie a unas bases políticas que todas las personas en el mundo, independientemente de nuestro país, utilizamos.